¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta ocasión vamos a ver de manera muy rápida cómo documentar en Paperspace. Y entonces nosotros tenemos la parte modelo, tenemos las partes de los layouts, tenemos este que se llama sample. Y bueno, nosotros sabemos que estamos en Paperspace porque aquí se aparece una X y Y que es escuadra, que cuando yo le doy doble clic, vemos que aquí yo ya estoy en mi modelo, le doy doble clic afuera y ya estamos en el papel. Algo de lo que tiene muy interesante la parte de papel es que aunque, por ejemplo, yo quiera medir algo y estoy en papel, me va a dar la distancia que nosotros tenemos en el modelo. Es decir, independientemente que yo esté en el papel, nosotros podemos ver que cuando yo utilizo los snaps es muy diferente. Por ejemplo, le voy a dar una distancia, vamos a ver, sin necesidad de OSNAP, es decir, eh, le voy a dar una distancia aproximada de aquí, perdón, le voy a dar una distancia aproximada como de aquí, aquí, más o menos, y vemos que mide en papel 2,7 octavos, ¿ok? Es lo que estamos viendo nosotros en la pantalla. Ahora bien, si yo utilizo la misma distancia pero uso un OSNAP, es decir, que mido dentro del modelo, este, obviamente nosotros vamos a ver que ah, aquí estamos viendo en la parte de abajo que los valores son 71 pies con 3 1/4 de pulgada y eso obviamente que es una distancia menos, más chiquita. Entonces, eso es algo muy interesante que yo estando en el papel, si yo uso los dos naps, puedo directamente tener elementos. ¿Y esto para qué me sirve? Bueno, me sirve, por ejemplo, para acotar. Yo puedo acotar en papel mi modelo y va a acotar exactamente lo que tenga mi modelo. Eh, por ejemplo, si yo me voy a un tamaño D, yo puedo configurarlo con botón derecho, Page Setup. eh, yo puedo ver aquí el valor, por ejemplo, que es de 24 por 36, es su salida. Entonces yo puedo generar salidas como podría ser de WF o por ejemplo esta de PDF y también puedo escoger los diferentes tamaños. Por ejemplo, aquí tenemos el tamaño de 36 por 24, que es decir, es el largo por alto, o el de 24 por 36, que es prácticamente parado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo selecciono este de tamaño D, algo muy importante es que si nosotros vemos que lo que va a imprimir y se le decimos layout, vemos que aquí yo ya no tengo la opción de fit to paper y se sugiere, y yo lo sugiero mucho, que si es un layout lo hagamos esto, lo mantengamos a escala 1:1. ¿Ok? Entonces cuando yo le doy un OK, esto ya es un tamaño D y nosotros contamos con un elemento que se llama precisamente layout. Aquí al final de mis barras aparece esta parte que dice layout, que hace referencia a este elemento. El layout yo lo puedo hacer más chico, más grande, lo puedo borrar y lo puedo volver a generar muy rápido. Inclusive yo, por ejemplo, puedo hacer uno aquí puedo hacer rectangulares de diferentes tamaños, por ejemplo, puedo hacer uno de este tamaño, puedo hacer otro de este tamaño, y en fin, algo importante es que yo puedo tener diferentes
diferentes layouts que en este caso pueden tener también diferentes aspectos, como sería la parte de la escala. Por ejemplo, cuando yo toco este elemento, este layout, si yo veo en la parte inferior, aquí, me dice qué escala es. Claro, cuando tiene un valor este, eh, que yo no lo he ajustado, tiene un valor decimal como este, 0.004. Vamos a ver lo que sucede cuando, por ejemplo, yo le doy doble clic aquí adentro y me acerco. Vamos a ponerlo más o menos con este valor. Eh, si yo me acerco, le doy, aquí estoy en mi modelo, me voy a salir con doble clic afuera, ya estoy en el papel. Y si yo reviso de nuevo el tamaño, a la hora de seleccionarlo, yo reviso el tamaño, vamos a notar que ese valor que vimos hace rato eh, cambió. Y ahora en vez de 0.002 cambió a un valor de, déjenme seleccionarlo de nuevo, cambió a 0.01. ¿Ok? Entonces, de esa manera yo puedo manejar diferentes escalas que si yo, por ejemplo, lo hago aquí, yo podría hacerlo escala 1 a 5, que es un tamaño más grande, pero lo puedo hacer, por ejemplo, escala 1 a 100. Si por alguna razón yo no puedo tener otras escalas diferentes, me voy aquí al final y aquí aparece Custom. Y en Custom yo puedo crear una escala nueva. Por ejemplo, le voy a dar 1 a 200 y donde le digo que en la unidad de papel, que son pulgadas, quiero que equivalga a 200 unidades del dibujo. Así, 1 a 200. Si yo quiero que vaya en orden, le puedo dar que baje y que esté posterior a la escala 1 a 100. Entonces, cuando yo ya estoy seleccionando vamos a ver que aquí ya aparece una escala 1 a 200. Entonces, por ejemplo, yo podría dejar esta escala 1 a 200 y algo, como les decía, muy interesante es que yo me puedo ajustar. Algo que también puedo hacer es que ya una vez que tengo yo la escala, puedo poner un candado. Voy a poner la lupa para que ustedes vean. Aquí puedo ponerle un candado a esta vista. ¿Qué quiere decir el candado? Que ya no me va a permitir cambiar la escala. Le doy doble clic y si yo me quiero acercar o alejar, no me lo modifica o le quiero dar un pan, no me lo modifica porque tiene un candado. Eso es muy útil cuando ya tenemos definido toda una posición. Por ejemplo, yo me puedo acercar, vamos a suponer que nos vamos a acercar a le doy doble clic a esta parte y por ejemplo voy a hacer esta vista. ¿Ok? Entonces, al igual, yo puedo tener diferentes escalas de mis vistas. Si yo las quiero manejar mucho más apropiadamente, pues las puedo escoger aquí, por ejemplo, que ya sea un valor definido como escala 1.40. ¿Ok? Lo puedo poner un candado. Y esta, por ejemplo, la puedo hacer rápidamente una escala, por ejemplo, 1 a 50. Este, y aquí ya tengo tres escalas diferentes en mi dibujo. Eh, Algo interesante es que yo puedo crear un layout de forma que diferente, no necesariamente puede ser rectangular. Aquí, por ejemplo, tenemos un polígono o tenemos un objeto. Vamos a suponer que esa última vista que nosotros hicimos, yo dibujo un círculo y ese círculo, lo quiero convertir en un viewport. Le digo que seleccione el objeto, en este caso el círculo, y en función del círculo ya me genera el puerto. Es decir, que yo puedo tener puertos de diferentes formas.
y funcionan exactamente que los viewports rectangulares. Yo los selecciono, y a la hora de seleccionarlo, pues ya puedo darle la escala, por ejemplo, 1:50, ¿ok? Y funciona bastante bien. Entonces, esa es la idea un poquito de mostrarles qué puedo hacer yo. Em, Algo que también puedo hacer es encender y apagar layers que sean de manera indistinta en un plano o en el otro. Por ejemplo, voy a seleccionar este elemento. Vamos a ver que este elemento, este está creado, si yo tengo el layout creado en una layer, vean ustedes que existe una layer que se llama viewport. Esa layer que se llama viewport es un poco diferente, es color gris. Y vamos a seleccionar los diferentes puertos que yo tengo eh, puestos aquí y los vamos a cambiar todos a la layer viewport. ¿Por qué lo estamos cambiando a la layer viewport? Porque la layer viewport podemos ver que aquí tiene un icono de no impresión. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque se vea el marco, a la hora de que yo lo imprima, no se va a ver ni el círculo ni los dos rectángulos. Y eso, pues estéticamente se ve bien. Entonces, un tema es que si yo no quiero que se vea mi viewport, lo pongo en una layer que diga que no se imprima y eso me lo va a respetar. Y la otra, como mencionaba, es que yo puedo controlar las layers diferentes también por viewport. Aparte de la escala, puedo darle doble clic, por ejemplo, en este caso, y bueno, acuérdense que yo ya le había puesto un lock. Vamos a suponer que en esta layer no quiero que se vean la parte de los sanitarios, ¿no? Entonces, si yo me voy a esta parte de layers, vamos a ver que las layers, por ejemplo, esta layer que tiene que ver con los sanitarios es esta que estoy seleccionando. Vamos a ver que yo la puedo encender, apagar, congelar, descongelar, etcétera. Pero también vemos cuando aparece la parte de BP, significa viewport. Y entonces yo puedo cambiar el color por viewport, es decir, que en un viewport se pueda ver verde y normalmente se vea morado, por ejemplo, etcétera. Todo lo que diga BP yo lo puedo modificar en ese viewport en particular. Por ejemplo, si yo me voy a la parte del viewport, vamos a ver que en la parte de viewport aquí existe una columna que se llama viewport freeze. Lo voy a congelar y vamos a ver que en ese puerto, vean ustedes, lo voy a congelar aquí, ya no está. Pero solamente lo hizo en esa vista y en este viewport. Aquí vemos que aquí están activas. Entonces, eso es algo muy interesante que nosotros podemos hacer. En otro video vamos a ver la parte de documentación muy rápida, pero y también cómo generar a través de templates, crear yo mis propias hojas. De momento eso es todo, les agradezco. Si les gustó, no se les olvide suscribirse y estamos en contacto. Gracias.